Buenas tardes compañeros, buenas tardes maestra. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que ya venimos hablando de temas anteriores, pero en este caso es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis viene de la palabra griega foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. Se obtienen moléculas complejas de las moléculas simples. La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz del sol. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el nicotina-adedín dicloteótico fosfato, el ATP, que es adenosín y trifosfato, las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realiza el medio acuático, que son las algas, las cianobacterias o cianobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, las bacterias verdes del azufre, y en el medio terrestre las plantas que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica. Es imprescindible para la constitución de los seres vivos, partiendo de la luz y de la materia orgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a más de millones de toneladas de carbono. Los orgánulos citoplasmáticos encargados de la realización de la fotosíntesis son los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son un tipo de plastos, forman números variados o esféricos. Son también una de las estructuras polimorfas y de color verde. Esta coloración es debido a la presencia del pigmento de clorofila, propias de las células vegetales. En el interior de estos orgánulos se halla una cámara que alberga un medio interno llamado estroma, que alberga diversos componentes, entre los que cabe destacar enzimas encargadas de la transformación del dióxido de carbono en materia orgánica y unos sáculos aplastados denominados tilacoides, cuya membrana contiene pigmentos fotosintéticos en términos medios. Una célula foliar tiene entre 50 y 60 cloroplastos en su interior, que anteriormente, como les había comentado, son de color verde. Esta coloración, de nuevo les repito, es debido a la presencia del pigmento de clorofila. También los organismos de la fotosíntesis que tienen la capacidad de llevar a cabo esta acción son llamados también fotoautótrofos. Otra nomenclatura posible es esta, pero se debe tener en cuenta que bajo esta denominación también se engloban aquellas bacterias que realizan la quimiosintesis y fijan el CO2 o CO2, que es atmosférico. En la actualidad se diferencian dos tipos de procesos fotosintéticos, que son la fotosíntesis oxigénica y la fotosíntesis anoxigénica. La primera de las modalidades es la propia de las plantas superiores, las algas y las cianobacterias, donde el dador de electrones es el agua y como consecuencia se desprende el oxígeno. Mientras que la segunda, también conocida como el nombre de fotosíntesis bacteriana, la realizan las bacterias purpúreas y verdes del azufre,
en las que el dador de electrones es el sulfuro de hidrógeno, que en la ecuación química es H2S, y consecuentemente el elemento químico liberado no será oxígeno, sino azufre, que puede ser acumulado en el interior de la bacteria o en su defecto expulsado al agua. Se ha encontrado en animales capaces de favorecerse de la fotosíntesis, tales como el Elesia clorótica, una babosa marina con apariencia de hoja, y también el Avistoma maculatum, una salamandra. A comienzos también del año 2019 se publicó un artículo en la revista científica Natural Geoscience en el que científicos estadounidenses daban a conocer el hallazgo de pequeños cristales de hematita en el cratón de Pilbara, en el noroeste de Australia. Este mineral es de hierro, datado en el eón arcaico, reflejándose así la existencia de agua rica en oxígeno y consecuentemente de organismos fotosintetizadores capaces de producirlo. Según este estudio, atendiendo a la datación más antigua del cratón, la existencia de la fotosíntesis oxigénica y la oxigenación de la atmósfera y océanos se habría producido desde hace más de 3.460 millones de años, de lo que se deducirá la existencia de un número considerable de organismos capaces de llevar a cabo la fotosíntesis para oxigenar la masa de agua mencionada, aunque solamente fuese de manera ocasional, si bien la formación biológica de dichos restos está cuestionada. Y pues bien, aquí con esto termino mi exposición sobre la fotosíntesis.